Hola, mi nombre es Edwin Enrique Mayoral Arce y pertenezco al Salón de Tercer Año de Inclusión Educativa. Y en este video hablaré lo que es el cambio de paradigma en la concepción del retraso mental y la nueva definición de AMR según Miguel Ángel Verdugo Alonso. Para empezar, primeramente, lo que es el concepto de retraso mental ya no se usa en este nuevo sistema, sino que ahora sí ya tiene un nuevo nombre que vendría siendo lo que es la discapacidad intelectual, que se verá cómo ha cambiado este concepto y las estrategias y el paradigma también de cómo se trabaja ahora este tema. En este video se hablará más que nada lo que es el cambio de paradigma en la concepción del retraso mental o también conocido como discapacidad intelectual y cómo la nueva definición propuesta por el guión, retomada y explicada por el autor Miguel Ángel Verdugo Alonso, transformó la forma en la que se entiende la discapacidad intelectual. En este tema es muy importante ya que no solo implica lo que es la terminología, sino también la manera en que se comprende a la persona, sus capacidades y el papel que tiene en el entorno en su desarrollo y participación social. Primero tenemos lo que es el paradigma tradicional del retraso mental, que durante mucho tiempo a lo largo de la historia se ha creído que el retraso mental se explicó principalmente de un modelo médico o cínico, o clínico, perdón. En este enfoque, el diagnóstico se basaba sobre todo en el coeficiente intelectual, donde una puntuación por debajo de 70 indicaba la presencia de retraso mental. A partir de esto se establecían categorías como leve, moderado, severo o profundo. En este modelo se consideraba que las dificultades estaban únicamente en la persona, como una deficiencia interna. Además, se veía como una condición permanente y poco modificable, lo que muchas veces generaba un proceso de segregación educativa y social. Cuando se llama la palabra lo que es la segregación, se refiere a que ya no puede haber como un tipo de arreglo, o en ese entonces se creía que si ya tenías un coeficiente menos del 70 ya no podía haber como mucho cambio, y lo que pasaba es que se hacía como etiquetas de la persona. Si ya tenía retraso mental, se alejaba de las demás personas y tomaban clases aparte porque no se creía que podían llegar a entender o tener la misma capacidad que los otros alumnos. Ahora también hablaremos qué críticas ha tenido el modelo tradicional. Con el paso del tiempo, muchos especialistas comenzaron a cuestionar este modelo porque era demasiado limitado. El problema principal era que reducía la comprensión de la persona a una prueba de inteligencia. No se tomaba en cuenta aspectos importantes como la interacción social, las habilidades para la vida diaria o las oportunidades que ofrece el entorno. En estas críticas abrieron la puerta a una nueva manera de entender la discapacidad intelectual, donde se empezaron a considerar más factores además de la capacidad cognitiva. Pues aquí lo más que nada lo que se habla en este nuevo modelo es que ya la discapacidad intelectual no solamente es a causa de un problema neuronal o que eso viene desde el nacimiento, sino que ahora se toman en cuenta más diversos factores como lo puede ser tanto socialmente como las capacidades que va creando el alumno a través de los años y cómo su cerebro puede irse adaptando a estas nuevas necesidades y no solamente en lo que es en el nacimiento. También se habla mucho de que ahora con este nuevo modelo y las nuevas estrategias se puede avanzar más con el alumno y no solamente que se quede estancado hasta un cierto punto. Ahora está lo que es el cambio de paradigma, que a partir de estas críticas que surgieron del apartado anterior, surge un cambio muy importante en la manera de concebir el retraso mental. El documento propuso que una nueva definición que cambia el enfoque de la discapacidad, en lugar de verla únicamente como un problema individual, se empieza a entender como el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Según explica el autor Miguel Ángel Verdugo Alonso,
Este cambio implica pasar de un modelo centrado en el déficit a un modelo centrado en el apoyo y la calidad de vida. Esto significa que la discapacidad no depende de solo las limitaciones de la persona, sino también de las oportunidades y apoyos que reciba. Como se venía diciendo en el apartado anterior, ya no solamente se entiende que la discapacidad intelectual puede deberse a lo que es lo cognitivo, sino que también va muy arraigado en lo que es en lo social y cómo el alumno se puede ir desenvolviendo a través de ese contexto en el que está viviendo. Ahora tenemos la que es la nueva definición de la AMR. La nueva definición establece que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto lo que es en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa y que éstas se manifiestan antes de los 18 años. La conducta adaptativa incluye habilidades conceptuales, sociales y prácticas que permiten a la persona desenvolverse en la vida diaria. Sin embargo, lo más importante de esta definición es que se incorpora el concepto de apoyos como elemento fundamental para mejorar lo que es el funcionamiento de la persona. Lo que habla de la nueva definición es que ahora se va a trabajar más en el concepto de lo que son las habilidades sociales y también las habilidades motoras para que así la persona con la discapacidad intelectual pueda desenvolverse mejor y pueda ser más autónomo. ¿Y a qué se refiere autónomo? Que pueda ser más independiente y pueda realizar actividades él, él mismo, como puede ser un trabajo o también actividades domésticas del hogar. Ahora está el modelo multidimensional, que la propuesta explicada por Verdugo plantea que la discapacidad intelectual debe analizarse de diferentes dimensiones. Las dimensiones incluyen capacidades intelectuales, conducta adaptativa, participación e interacción social, salud, contexto y contexto. Este modelo permite comprender a la persona de una forma más completa, considerando tanto sus características individuales como las condiciones del entorno en el que vive. Lo que habla aquí en este concepto es que en este apartado se va a trabajar las diferentes capacidades que tiene la persona, como lo puede ser lo social, cómo se desenvuelve con las demás personas, cómo está de salud, en qué contexto vive, esto todo para darnos un diagnóstico y saber cómo vive la persona. Ahora está el apartado del papel de los apoyos. Uno de los aspectos más innovadores que yo leí en en este documento, perdón, es que en este paradigma es el sistema de apoyos. Los apoyos se refieren a los recursos y estrategias que se proporcionan a la persona para mejorar su funcionamiento y participación en la sociedad. Estos distintos apoyos pueden ser de distintos tipos, como lo pueden ser las intermitentes, limitados, extensos y generalizados. El objetivo de estos apartados es identificar qué tipo de apoyo puede necesitar cada persona para favorecer su autonomía y calidad de vida. Todos estos apartados que se habló nos pueden ayudar para identificar mejor los problemas de la persona y así saber qué tipo de apoyo puede necesitar, como lo puede ser saber cómo se desenvuelve a través de un trabajo, lo que es la motricidad, si tienen dificultades o tiene dificultades para saber cómo desenvolverse en un trabajo, poder ayudar en ese punto. Y así que la persona pueda desenvolverse mejor y pueda ser un poco más autónomo o independiente. Está también lo que en este apartado del documento habla lo que es el impacto en la educación inclusiva. Este cambio de paradigma tiene grandes implicaciones en el ámbito educativo. En lugar de centrarse únicamente en las limitaciones del alumno, se busca identificar qué apoyos necesita para aprender y participar en el aula. Esto favorece el desarrollo de prácticas educativas inclusivas, donde se adaptan las estrategias de enseñanza, los materiales y las actividades para responder a la diversidad de los estudiantes.
De esta manera, la educación deja de enfocarse en la segregación y comienza a promover la participación de todos los alumnos. Aquí ya no solamente se habla, como se venía hablando de los anteriores apartados, que solamente se centraba en lo que son las limitaciones del alumno y cómo se puede trabajar en ellos, sino que ahora en este nuevo apartado, en este nuevo punto, habla de cuáles son, en qué mejor se desenvuelve el alumno y en qué mejor tiene capacidades. Esto para potenciar más de ese punto que tiene el alumno o el niño, porque también puede empezar a ser desde preescolar, no solamente de primaria o de secundaria. También se habla de que ahora hay un nuevo cambio en la terminología y en la visión social. ¿Cómo que ahora hay un nuevo cambio? Pues que ahora ya no solamente se habla en lo que es en lo neurológico o en lo escolar, sino que ahora también se habla el nuevo término en todo lo social, cómo lo ven las personas. Porque en este término ya no se usa lo que es el retraso mental. Comenzó a ser muy cuestionado porque se tenía una carga negativa y estigmatizante. Con el tiempo se empezó a utilizar el término discapacidad intelectual, que resulta más respetuoso y centrado en la persona. Este cambio también refleja una transformación en la forma en la que la sociedad percibe a las personas con discapacidad, reconociendo sus derechos y su capacidad de participación. Ahora en este nuevo modelo habla de que ya no se usa la palabra o el término retraso mental, ya que solía ser muy despectivo para las personas con esta discapacidad, y se empezó a usar un nuevo término, a lo cual las personas ya tienen más conocimiento de qué quiere hablar, de qué se trata de esta discapacidad, y ya no solamente se dejan llevar por lo que son las etiquetas. Y por último tenemos las conclusiones, que este cambio de paradigma en la concepción del retraso mental o discapacidad intelectual representa una transformación profunda en la manera de entender la discapacidad intelectual. Gracias a la nueva definición propuesta por el documento y analizada por Miguel Ángel Verdugo Alonso, hoy se reconoce que la discapacidad no es solo una característica de la persona, sino el resultado de la interacción entre sus capacidades y el entorno. Este enfoque pone énfasis en los apoyos, la inclusión y la mejora de la calidad de vida, promoviendo una visión más humana y justa de la capacidad. En conclusión, en este documento nos habla de cómo este término de lo que es antes llamado retraso mental se convirtió en una nueva forma en la que las personas vean esta discapacidad, y ya no solamente digan, si una persona tiene esta discapacidad, ya no puede ser autosuficiente o puede valerse por sí mismo. Este documento habla de cómo ahora estas personas, a través de ejercicios y apoyos, pueden llegar a potencializar si tenían algunas capacidades que hasta algunas personas que no tienen esta discapacidad no las tienen, como puede ser desenvolverse en un trabajo o valerse por sí mismos. Y espero que les haya gustado el video.